Hola a todos mis niños y niñas del tercero básico, espero que se encuentren súper bien en las casitas. Hoy día vamos a hablar de un contenido totalmente diferente, ¿ya? Primero, yo les voy a explicar un poco respecto a mi sistema de trabajo para los papitos y los niños que tengan dudas en las casas. Por una parte, nosotros vamos a ir viendo todo lo que nos solicita el Ministerio de Educación, que esto se compone de dos partes, que es la parte gramatical, ya a eso le vamos a llamar, por ejemplo, todas las reglas que tiene el lenguaje, como las reglas de acentuación, ¿cierto? La semana pasada vimos el uso de los puntos, la coma, etcétera. Y toda esta parte gramatical nosotros la vamos a ir aplicando a otra parte que es la parte textual, ¿cierto? Donde están los tipos de textos que los niños tienen que ir conociendo y empezar a leer y a comprender, ¿ya? Dentro de estos textos que los niños están empezando a leer y comprender, nosotros antes de salir de clases empezamos a ver lo que era el cuento. Posteriormente, ahora vamos a ver la biografía y más adelante vamos a ver lo que es el género lírico. Generalmente estos tipos de textos se van a ir repitiendo a lo largo de los cursos. Sin embargo, la gran diferencia que hay es que estos van tomando un grado de dificultad en cada curso, ¿ya? Por ende, lo que van haciendo los chicos de tercero básico es conocerlos a grandes rasgos, ¿cierto? Conocer las características generales y leer textos de menor dificultad, ¿ya? A medida que sean más grandes, probablemente se van a topar con biografías, pero que van a poseer mayores dificultades y así sucesivamente con todos los textos que hay. Hoy día entonces vamos a conocer la biografía. ¿A ustedes se les ocurre de dónde proviene la biografía? ¿Qué será la biografía? ¿Tienen alguna idea en sus casas? Bien, como la palabra lo menciona acá, biografía contiene dos partes importantes, ¿cierto? Bio se refiere a la vida, ¿ya? Y grafía es lo que va escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos de la biografía, estamos hablando de la vida escrita sobre alguien, ¿ya? Veamos entonces, ¿qué es la biografía? A grandes rasgos, entonces, chicos, la biografía es un relato sobre una persona, ¿ya? El relato sobre una persona, como lo pueden ver acá en la imagen, es sobre una persona a lo largo de su vida, o sea, desde que esta persona nace hasta que esta persona muere. Ahora, ¿qué pasa? Si esta persona aún no ha fallecido, se va a mencionar la vida de esta persona hasta su punto actual. O sea, si estamos haciendo la biografía de una persona de 54 años, solamente vamos a hablar hasta ese punto de la vida de esa persona. ¿Ya? Si esta persona falleció, entonces vamos a hablar de todo lo que fue su vida desde su nacimiento, pero siempre desde su nacimiento. ¿Ya? Lo que siempre se menciona desde el nacimiento, los rasgos más destacados, son, por ejemplo, el lugar donde nació, ¿cierto? Ya sea país, ciudad, hospital, si es que nació en alguno, ¿verdad? Y después más adelante en qué colegio fue. Generalmente siempre se habla de la carrera personal de las personas, como por ejemplo en qué colegio estudió, ¿verdad? Cómo le iba en el colegio, etcétera. Se pueden ir agregando distintos detalles de la vida de una persona, ¿ya? ¿Todas las personas tienen biografía sobre sus vidas? Por supuesto que no, no todas las personas tienen biografía. ¿Todos podríamos tener una biografía? Claro que sí. Eso va a depender de quién la escriba, ¿ya? ¿En qué nos vamos a interesar cuando queramos escribir sobre la vida de una persona? Nos vamos a interesar principalmente en la trayectoria que ésta haya tenido. Entre más llamativa sea la trayectoria, es decir, si esta persona hace cosas más importantes, con mayor razón va a haber gente interesada en escribir su biografía. Por eso es que siempre encontramos biografías de gente famosa o de gente que ha dejado una huella importante en la vida, ¿ya? Por ejemplo, ustedes si se meten en la web van a encontrar biografías de Pablo Neruda, que es un gran escritor, ¿verdad? Van a encontrar biografías de cantantes, de cineastas, de inventores, etcétera. Por eso es que acá, en esta definición que me están poniendo, que es el relato de una persona desde su nacimiento, destacando hechos importantes, que incluye vida personal y profesional, como les decía anteriormente, además de recuerdos, viajes y logros más destacados, ¿ya? Si se ganó algún premio, qué sé yo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso entonces vendría siendo una biografía. Es un texto que habla sobre la vida de una persona desde su nacimiento hasta el día de su muerte, si es que la ha tenido ya, y con todos los logros destacados, viajes, recuerdos de esta persona. Ya, continuemos entonces. Las principales características de una biografía, niños, son
estos 5 elementos que están acá. En primer lugar, que narra siempre sucesos verdaderos. Yo creo haberles mencionado en alguna de las clases anteriores que habían dos tipos de textos. Los textos que nos hablaban de hechos verdaderos y los textos que nos hablaban de hechos falsos, inventados y creados por el autor. Los textos que son creados por el autor, generalmente, que son textos literarios, ¿ya? Son textos de fantasía, donde se inventa un personaje, se inventa un mundo totalmente imaginario, como por ejemplo en los cuentos, ¿cierto? En el cuento de la Caperucita Roja y el Lobo podemos encontrar personajes que no hacen esas acciones en la vida real, por ejemplo, un lobo que habla. ¿En verdad? ¿Me van entendiendo la idea? También encontramos a una niña, pueden haber muchos tipos de niñas, pero es difícil que encontremos a una niña que realmente se comunique oralmente con un lobo, ¿ya? Y toda esta historia que sucedió, que contiene elementos de la vida real con hechos imaginarios, entonces vendría siendo un texto literario. Entonces, ¿por qué yo les doy esta reseña? Para que ustedes entiendan que la biografía es totalmente lo contrario. La biografía no va a tener elementos de fantasía, no va a tener personas inventadas ni lugares inventados, nada por el estilo. Todo lo que se agregue dentro de la biografía de una persona van a ser elementos investigados. ¿De qué manera las puedo investigar? Siempre de primera fuente. Esto quiere decir que siempre yo tengo que investigar a través de una entrevista hacia la persona, cuando yo le pregunto directamente, ¿cierto? Fotografías, imágenes, videos y archivos que se puedan comprobar, ¿ya? Porque es muy fácil escribir cosas sobre una persona que sean inventadas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han escuchado una mentira sobre alguna persona? Que ustedes les digan, no, si la Juanita se robó un dulce. Y no era verdad, porque la Juanita no se robó el dulce, pero porque a usted se lo contaron, usted se lo creyó. Bueno, para que eso no suceda dentro de una biografía, ya que se dé una falsa biografía, primero que todo yo debo recopilar información, investigarlo y solamente narrar los hechos que yo investigué y que yo comprobé que realmente son verdaderos, ¿ya? En segundo lugar, una vez que yo ya haya investigado sobre la vida de una persona, voy a elegir cuáles fueron los grandes momentos, los momentos más importantes dentro de la vida de esta persona. Porque no sé, a lo mejor me va a contar cuatro cosas. Me va a mencionar que cuando era chico le gustaba el puré de manzana, me va a mencionar que a los 7 años le regalaron su primera PlayStation y después me va a mencionar que en el colegio le iba súper bien y que cuando fue grande se ganó un premio por escritura. Entonces, si esta persona es alguien que está catalogado como un gran escritor, probablemente los grandes momentos que a mí me van a interesar de esta persona es que se haya ganado este premio, ¿cierto? Y que tal vez le iba bien en el colegio, para que la gente entienda que siempre fue un buen alumno y a raíz de esto también era más habilidoso en el ámbito de la escritura. En cambio, que haya comido puré de manzana o le hayan regalado una PlayStation, no son cosas que inciden dentro de lo que yo quiero destacar de esta persona. Por eso es que yo tengo que elegir los grandes momentos primero, ¿ya? Es como ir haciendo un descarte. Esto sí, esto no, esto me sirve, esto no me sirve. Tengo que aprender a clasificar qué es lo que me sirve de la vida de la persona y qué cosa no me sirve, ¿ya? Otra cosa importante, hay soporte gráfico, como por ejemplo fotografías, ¿verdad? Esto quiere decir soporte gráfico que va a ser un apoyo a lo que yo estoy escribiendo. Si yo, por ejemplo, digo que Juanito Pérez cuando chico tuvo su primer libro y tengo alguna imagen de aquello, puedo agregarla entonces a mi biografía, ¿ya? Como la biografía es más texto que imágenes, como les decía anteriormente, la imagen solo va a ser un apoyo, va a haber una que otra imagen que yo pueda ir poniendo y no van a ser el rasgo más importante del texto. El rasgo más importante siempre va a ser el texto en sí, ¿ya? Como cuarto punto, entonces, tenemos que además sirve como puentes entre generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una biografía va a quedar a lo largo de la historia, ¿ya? Y va a servir como una conexión entre una generación y otra. Las generaciones son grupos de familias que van traspasando, van trascendiendo a través del tiempo, ¿ya? Esto quiere decir que tus papás pueden conocer la historia y luego la vas a conocer tú porque esta historia te va a seguir a través del tiempo y después tú se la vas a contar a tus hijos y así sucesivamente va a ir siendo un puente entre generaciones, ¿ya?
¿Y para qué sirve entonces? Para que de generación en generación vayan conociendo la vida de esta persona, ¿ya? Porque una persona que hizo algún hito importante en nuestro mundo jamás se olvida, ¿verdad? Como por ejemplo Einstein. ¿Hace cuántos años vivió Einstein y falleció? Nosotros ni siquiera estuvimos cerca de conocerlo, ¿verdad? Pero sabemos que él fue el fundador, ¿cierto? El pensador de grandes teorías como la teoría de la relatividad, ¿cierto? Sabemos que él descubrió grandes cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo mismo, porque su biografía nos sirvió a nosotros como puente, ¿cierto? Para que siguiera conectándose a medida que vamos naciendo, ¿ya? Y ojo con esto, una biografía es cuando una persona relata la vida de otra, ¿ya? Hay otro elemento que ustedes van a conocer que va ligado a la biografía, que es la autobiografía. Como pueden ver, el nombre cambia. Antes de biografía va auto. Autobiografía, ¿qué quiere decir? Que es la vida de uno mismo, ¿ya? La biografía jamás la vas a escribir tú mismo. Por ejemplo, sería extraño que la profesora Carolina Rojas haga la biografía de la profesora Carolina Rojas, ¿cierto? Si yo voy a hacer una biografía de Carolina Rojas, entonces eso ya no va a ser una biografía, va a ser una autobiografía, porque yo voy a estar hablando de mi propia vida, ¿ya? Entonces, para que sea una biografía, siempre tengo que escoger la vida de otra persona diferente a mí, que a mí me interese, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría escribir una biografía de alguno de ustedes, ¿verdad? Continuemos entonces. ¿Cuáles son los pasos importantes para poder realizar una biografía? No es que yo vaya a hacer la biografía hacia el lote, no señor. Ya, yo tengo que seguir una serie de pasos como estos que están acá y que después ustedes van a darse cuenta en los ejemplos que yo les voy a mostrar que realmente está escrito en este orden, ¿ya? En primer lugar, yo tengo que dar a conocer el nombre de la persona de la cual vamos a hablar, ¿ya? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de Carlitos Pérez, ¿ya? Carlitos Pérez, miren, vayan viendo el ejemplo. Carlitos Pérez nació el 11 de septiembre del 2010, ¿ya? Voy a decir el día y el lugar de nacimiento. Dije el día, ahora me falta el lugar. Nació en Bogotá, Colombia, en el Hospital de San Juan, por inventarles algo, ¿ya? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Di su nombre, dije el día, mencioné el lugar de nacimiento, ¿cierto? Y para ser aún más precisa, mencioné el hospital donde nació este caballero. Luego voy a hablar sobre su información general. En la información general, generalmente yo voy a ir hablando sobre la vida, bueno, pero no voy a ahondar mucho, ojo con esto, solamente lo voy a mencionar. Puedo mencionar a la madre, al padre y algunos rasgos generales de ellos, como por ejemplo su profesión, ¿ya? O si se separaron cuando él era pequeño, etcétera. Después, entonces vamos a seguir con la historia. Entonces este caballero, que era Juanito Pérez, no me acuerdo el nombre, ya pongámosle Juanito Pérez. Este caballero tenía una madre que se llamaba Marta Sánchez y un padre que se llamaba Pedro Capó. Oh, qué interesante. No estoy hablando de los cantantes, son otra Marta Sánchez y otro Pedro Capó, por si acaso. ¿Ya? Y ambos eran actores y trabajaban en el canal Televisa, por decir algo. Luego voy a mencionar las experiencias importantes de quién, volvemos de nuevo con Juanito Pérez, experiencias importantes de Juanito Pérez, ¿ya? ¿Qué cosas vivió él? Por ejemplo, si Juanito Pérez, perdón, me fui para atrás. Si Juanito Pérez era un gran escritor, yo voy a mencionar experiencias importantes relacionadas a ese ámbito que tenía Juanito Pérez, a la escritura. Entonces, ¿qué podría ser una experiencia importante de él? Por ejemplo, que cuando chico fue a una escuela de literatura o que cuando pequeño le regalaban puros libros y puros lápices y sus papás fomentaban esa acción, ¿ya? Después voy a mencionar hechos importantes dentro de la vida de Juanito Pérez, también ligados a su talento, ¿ya? Pero acá ya no van a ser cosas como que sirvan de experiencia de él, ya cosas que él haya vivido como cosas pequeñas, sino que van a ser cosas grandes, como por ejemplo cuando se ganó un premio, ¿ya? Entonces Juanito Pérez, a raíz de su trabajo dentro de la literatura, se ganó un premio, ¿ya? En tal país, y puedo mencionar el premio, etcétera, ¿ya? Porque hay premios que tienen nombre, por ejemplo, los Oscar, ¿ya? Y finalmente voy a detallar cuál fue su fecha de muerte, la edad que él tenía al fallecer y el lugar donde él falleció, ¿ya? Además de la fecha, edad y lugar, hay personas que también mencionan el motivo de la muerte.
¿Ya? Eso es súper importante. Pero lo importante, chicos, es que ustedes comprendan cuáles son los pasos a seguir para poder escribir la biografía. Y son estos que están acá. Continuemos entonces. ¿Cómo vamos a organizar una biografía? Bueno, yo les dije delante que habían distintos elementos que tenía que tener la biografía, ¿cierto? Que eran 5 importantes y que ustedes siempre los van a encontrar en orden. Generalmente, el nombre, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, ustedes las van a encontrar acá, donde dice introducción al personaje. En la introducción al personaje, que va en el párrafo número 1, ustedes van a encontrar todos los datos que yo mencioné en el primer y segundo punto, ¿ya? En el primer y segundo punto, estos que están acá, ¿ya? Luego vamos a hablar de la niñez de la persona, cómo fue su infancia, quién eran sus papás, dónde vivía durante su infancia, quizás qué cosas le gustaba hacer, ¿ya? Y generalmente la información familiar y experiencias importantes pueden ir dentro de la niñez. Además, experiencias importantes también las podemos incluir sobre su adultez, que va a ir en el párrafo 3. Chicos, recuerden que los párrafos son palabras que van distinguidas por un punto aparte, ¿ya? Cuando yo le pongo un punto aparte a un conjunto de palabras, ¿ya? Que me forman un párrafo. Y generalmente el párrafo siempre va a ir distinguido por un espacio, ¿ya? Entonces, párrafo 1 tenemos introducción al personaje, párrafo 2 la niñez, párrafo 3 vamos a hablar de la adultez. ¿Cómo era cuando era adulto este personaje famoso? En el párrafo número 4 ya vamos a hablar de los logros de esta persona. Ahí es donde van a mencionarse los premios, como yo había dicho en este punto que está aquí, los hechos importantes. Y por último, en el párrafo número 5 y final va a ir la conclusión o el fallecimiento. Es decir, acá la fecha de muerte, edad y lugar, y además puede ir alguna reseña personal de la persona que está escribiendo la biografía, ya que le pareció, por ejemplo, la vida de esta persona, etcétera. Veamos un ejemplo entonces. Acá yo tengo una biografía de Manuel García Márquez. Manuel García Márquez fue un gran escritor y por eso él tiene su propia biografía. Como ustedes pueden observar acá tenemos el elemento visual que yo les había dicho anteriormente. Hay una imagen del, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, la imagen ocupa el mínimo espacio dentro del texto. Lo más importante es el texto. Esto se llama biografía. Las fechas que se encuentran entre paréntesis, cuando encuentran ustedes dos fechas, es cuando tenemos la fecha de nacimiento separada por la fecha de fallecimiento de esta persona. Es decir, Gabriel García Márquez nació ¿en qué año? En el año 1927. ¿Y en qué año murió? En el año 2014. Muy bien. Vamos a leer entonces la biografía de Gabriel García Márquez y vamos a ir identificando los elementos de la biografía de este caballero. En primer lugar, dice, Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Fue el mayor de 11 hermanos. Se crió con sus abuelos maternos hasta los 8 años. Su abuelo, Nicolás Ricardo Márquez, era un excelente narrador, el cual influyó en el futuro literario. Vamos fijándonos, por favor, en los elementos del texto. Yo acá ya he podido rescatar como 3 elementos importantes. Comenzó a estudiar Derecho, pero luego se decidió por el periodismo. Llegó a publicar varios de sus cuentos en periódicos colombianos como el diario El Espectador. En 1958 se casó con Mercedes Barcha y tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Algunos de sus libros más destacados son 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, entre otros. Mostró también su gusto por el cine al convertirse en guionista de varias películas. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a los 87 años, debido a un cáncer linfático. Vamos viendo entonces los elementos de esta biografía. Pongan atención, chicos, por favor, porque yo con el mouse les voy a ir indicando los elementos. En primer lugar, el título de la biografía siempre va a ser el nombre de la persona de la cual yo voy a hablar.
En segundo lugar, yo les había mencionado que teníamos un elemento de apoyo visual que era la fotografía. En tercer lugar, encontramos que junto con el título se encuentra la fecha de nacimiento y fallecimiento de este protagonista. Y luego, en el primer párrafo, ¿se acuerdan que delante yo les estaba diciendo lo que era un párrafo? Bueno, esto es un párrafo, miren. Es el conjunto de frases que forman oraciones y que van separadas por punto aparte, ¿ya? ¿Cómo reconozco los puntos aparte? Los puntos aparte nunca van a llevar nada a continuación. Nunca. Si se dan cuenta que hay un punto y al lado está vacío. En cambio, el punto seguido, como habíamos dicho en la clase pasada, es el que lleva texto a continuación y ese texto comienza con la primera palabra en mayúscula. Este es el punto seguido. ¿Cuándo pongo punto seguido? ¿Se acuerdan? Pongo el punto seguido cuando sigo hablando del mismo tema, solamente que cambio la idea, ¿ya? Y pongo punto aparte cuando cierro ese tema en general. ¿Por qué yo aquí cerré el tema en este párrafo? Porque acuérdense, en el primer párrafo, ¿qué cosas mencionábamos? Veamos. Introducción al personaje. Yo les había dicho que en el primer párrafo íbamos a ver el nombre del personaje, ¿cierto? El lugar y la fecha de nacimiento. Y en el lugar también yo podía poner entonces el hospital donde había nacido, que en este caso no se presenta, ¿verdad? Además, acá me agregaron inmediatamente al nombre de los padres de este personaje y como elemento importante me pusieron que fue el mayor de 11 hermanos. ¿Por qué este elemento será importante dentro de la biografía de Gabriel García Márquez? Mire, yo les voy a dar mi conclusión personal. Yo creo que Gabriel García Márquez, el hecho de que haya tenido 11 hermanos fue importante porque cada vez que nosotros estamos en una familia muy numerosa, los hijos no tienen la misma atención que cuando hay solamente 2 o 3 hermanos, ¿cierto? Sobre todo cuando uno es hijo único. Cuando uno es hijo único, a uno le dan toda la atención del mundo, ¿cierto? Me ayudan más a hacer mis tareas porque mi mamá solamente se tiene que preocupar de mí y solo de mí. Y mi papá también, ¿verdad? Pero cuando yo tengo 11 hermanos, pucha, es muy difícil que se preocupen 100% en mi educación y en todas las cosas que yo hago. No estoy diciendo que sean todos los casos iguales, pero generalmente sucede eso. Entonces a lo mejor agregaron que tenía 11 hermanos porque fue un elemento importante para el escritor, ¿verdad? Se crió con sus abuelos maternos, miren qué importante, con los abuelos por parte de mamá hasta los 8 años, o sea, él no estuvo con los papás tampoco desde un inicio. Y miren acá, dice que Nicolás Ricardo Márquez, que era su abuelo materno, era un excelente narrador y él fue el que inculcó la escritura a Gabriel García Márquez. Él fue el que influyó en su futuro literario, por lo tanto, ¿a quién le gustaba escribir mucho? Probablemente al abuelo, ¿cierto? Que era Nicolás Ricardo Márquez. Y tal vez él fue el gran gatillante en que este personaje haya sido un escritor. ¿Se dan cuenta? Súper importante. Vamos viendo entonces el segundo párrafo de acá. Comenzó a estudiar derecho, pero luego se decidió por el periodismo. Otro elemento importante. Él, antes de ponerse a estudiar lo que realmente le apasionaba, estudió otra cosa. Tal vez se equivocó, tal vez también le gustaba derecho, pero finalmente él decidió optar totalmente por la literatura, ¿verdad? Y trabajó en algunos cuentos en periódicos colombianos y también en el diario El Espectador. Después se casó y tuvo 2 hijos, ¿ya? Perfecto. Y algunos de los libros que él tiene son estos. Yo creo que todo el mundo los conoce. Si ustedes le preguntan a sus papás en la casa, probablemente conocen alguno de estos libros de Gabriel García Márquez. O tal vez no los han leído, pero han escuchado el nombre alguna vez. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada. ¿Quién no ha escuchado de ese libro de Gabriel? Todos hemos escuchado sobre él, ¿cierto? También miren, dice aquí que les gustó el cine. Y acá viene el último elemento de esta biografía, cuando a mí me mencionan los premios que recibió, ¿se acuerdan? Y la fecha en la que murió, la edad que tenía cuando falleció y debido a qué falleció, a un cáncer linfático. ¿Se dan cuenta? Están todos los elementos que habíamos mencionado anteriormente. Todos, estaban todos esos elementos, ¿sí o no? Vamos viendo, ¿estaba el nombre? Sí. ¿Estaba el lugar de nacimiento y el día? Sí. ¿Había información sobre su familia? Sí. No solamente de la mamá y el papá, sino que también de su abuelo, ¿verdad? Y se mencionaba a los hermanos. ¿Habían experiencias importantes de Gabriel García Márquez? Sí, ¿cierto? Como por ejemplo que él había entrado a estudiar otra cosa. O que cuando chico su abuelo era el que le inculcó la literatura. ¿Qué más había importante? Que él entró a trabajar en un periódico primero, ¿verdad?
que después escribió muchos libros y ganó premios. Y por último, ¿estaba su fecha de muerte, su edad y el lugar? Sí, y no solo eso, sino que también estaba la causa de su muerte, ¿ya? Lo que sí no se cumplió a la perfección fue los datos que tenía que ponerse dentro de los párrafos señalados, ¿ya? Pero esos, chicos, son detalles ínfimos. La verdad es que a mí no me interesa mucho si otros no están totalmente dentro de la estructura. Lo importante es que se entienda. Cuando ustedes tengan que escribir una biografía, porque lo van a tener que hacer más adelante, sí van a tener que cumplir con esta estructura que yo les puse aquí, ¿ya? Veamos otro ejemplo entonces, ¿ya? Y creo que este es el último. ¿Sí? Ah, no, ya, pero no vamos a alcanzar a ver la de Bruno Mars, pero con Frida Kahlo me basta. Frida Kahlo hoy es de mi gran admiración. Pregúntale a sus papás también si conocen a Frida Kahlo. Yo creo que sí. ¿Ustedes la conocen? Frida Kahlo es una artistaza, ¿ya? Vamos a ver entonces cuál fue su vida, que fue bien sufrida. Frida Kahlo nace en México en 1907 y su vida se caracteriza por estar completamente marcada por la tragedia y el sufrimiento. Cuando ella tenía 6 años, en 1913, sufrió un ataque de poliomielitis que afectó a su pierna derecha. Y 5 años más tarde tiene un accidente en autobús, razón por la cual interrumpe sus estudios de medicina. 2 años más tarde consigue llevar una vida tanto normal y comienza a frecuentar los círculos intelectuales de la capital, en los que conoce a Diego Rivera, con quien se casó en 1929. Poco a poco empieza a ser conocida en el mundo artístico. En 1939, por ejemplo, expuso su obra en París y pintores como Picasso reconocieron el valor de sus cuadros. La artista del movimiento surrealista la consideran los artistas del movimiento surrealista la consideraron una integrante más del movimiento, aunque ella protesta. Frida Kahlo no pinta nunca sus sueños, sino que representa en sus obras su más dura realidad. La artista soporta enormes dolores físicos toda su vida a causa de un accidente de su juventud. Esos dolores la hacen pintar y trabajar en la cama, y a medida que pasan los años, el dolor empeora. No puede tampoco tener niños y padece varios abortos. Las operaciones se suceden durante los últimos años de su vida, pero finalmente muere en 1954, un año después de que le corten la pierna herida. ¡Ay, qué triste! Bueno, a pesar de ser triste, chicos, Frida Kahlo era una mujer muy optimista, por eso ella siempre quiso salir adelante e involucrarse con gente que trabajara en lo mismo que ella hacía, ¿ya? Ella era una pintora y como ustedes podían ver acá dentro de su biografía, ella siempre pintaba cosas que a ella la hacían sufrir. Por ejemplo, cuando a ella le decretaron esta enfermedad y ella tuvo que estar acostada en la cama muchos años, nace su gusto por la pintura. Más que su gusto, nace esta pasión por la pintura, donde ella comienza a pintar con más frecuencia, ya que no tenía otra cosa que hacer y pasaba enyesada la mayor parte del tiempo, tenía que estar acostada y tenía un pasatiempo que era pintar, ¿ya? Además de esto, cuando ella lograba recuperarse, como decía acá, tenía tiempo para poder ir a grupos de grandes pintores y la reconoció Picasso. Imagínense, Picasso, que era un tremendo pintor de aquellos tiempos, reconoció sus obras y dijo que eran buenísimas, ¿ya? Ella, a pesar de todos los dolores que tenía, trataba de sacar su vida adelante, ya ganó premios y como yo les decía anteriormente, a raíz de su sufrimiento, ella creaba grandes cosas. Cuando ella perdió su bebé, a través de un aborto, ¿ya? Que es cuando uno pierde su bebé de la guatita, ella a raíz de eso también crea otra pintura sobre ese aborto. O sea, ella podía tener mucha pena, pero siempre había un motivo para poder surgir y hacer más grande la pintura. Acá, nuevamente en esta biografía encontramos todos los elementos que habíamos dicho anteriormente, su nombre, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, eh, grandes acontecimientos, quién fue su familia, ¿cierto? Cuáles son las cosas importantes que ella hizo y si ganó algún premio, ¿verdad? Hay una película de Frida Kahlo que es muy buena, que está en Netflix, pero no es apta para niños, ¿ya? Pero sus papás pueden verla, así que cuando tengan tiempo, quedan totalmente invitados. Chicos, esta es la primera parte de mi video. En la parte número 2, que va a ser mucho más cortita, yo voy a explicar una guía que les van a subir durante esta semana a la plataforma del colegio, ya para que la realicen. Es una guía
súper cortita con una biografía y preguntas de selección múltiple y verdadero o falso. Vamos a verla a continuación, ¿ya? Nos vemos en el video parte número 2.